Donald Trump es debilidad disfrazada de fortaleza. A él le encanta decir que es un tipo duro, un macho alfa, pero nada puede estar más lejos de la realidad. Y últimamente más aún, Donald Trump se encuentra en un claro declive mental y también físico. Y esto hace que sea muy notorio lo débil que puede llegar a ser el presidente de Estados Unidos. Pues arrastra palabras, no se acuerda de las cosas, se olvida de quién tiene enfrente o quién tiene atrás. Incluso tiene recuerdos falsos. Y lo peor de todo, las publicaciones nocturnas de Donald Trump. Y esto es lo que nuevamente acabamos de ver de Donald Trump después de que su crisis de salud nuevamente fuera expuesta. Todo esto por el gobernador Wes Monroe. Así es, el gobernador Wes Monroe está contraatacando nuevamente a Donald Trump y Donald simplemente se está desmoronando por esto. Así que antes de hablar de lo que puso Donald Trump en Truth Social, ya saben, su red social personal, en queja porque el gobernador expuso que Donald Trump sencillamente ya no puede ni caminar. Quiero empezar con el tipo que ha estado señalando su debilidad. El tipo que ha estado diciendo qué tan débil es Donald Trump. Y esto en serio molesta mucho a Donald. Este tipo es el gobernador de California, Gavin Newsom. Miren el clip, por favor. You have the largest private police force in the world. When they're done with this, all that funding and that big beautiful portrayal allows more resources for this private police force that increasingly is showing a tendency not to swear an oath to the Constitution, but to the President of the United States. And he'll be sending them to voting booths and polling places all across this country. This is a real and serious moment in U.S. history. And by the way, I say that as an American, not as a Democrat. Every Republican should be ashamed about this and scared to death about not just these authoritarian tendencies, but these authoritarian actions by the president. He is weak. He's weakness masquerading as strength. And that makes him more dangerous than most people believe. Dentro de Donald Trump no existe fortaleza, ni siquiera tiene la voluntad de liderar bien. Y bueno, en parte es bueno que Donald Trump no quiera trabajar, porque cada vez que Donald Trump quiere hacer algo, lo que hace es dañar la constitución, afectar al país y sencillamente hacer que Estados Unidos vaya para abajo. Pero Donald Trump no se enfoca en metas a largo plazo, razón por la cual no puede disminuir el crimen en Washington DC, crimen que ya estaba disminuido, solo que Donald Trump quiso adueñarse de este mérito y no lo está consiguiendo. Una razón por la que no lo consigue es porque no quiere, no le interesa la verdad que el crimen se reduzca, y otra es porque simplemente no puede, necesita ser más inteligente para lograrlo, y Donald Trump, lastimosamente para Estados Unidos, no es tan inteligente. Y esto es lo que varios gobernadores y alcaldes demócratas han hecho, y es exponer todo esto al igual que Wes Monroe. Mira este clip, por favor. So here in DC, there are guardsmen from 6 different states on the street. The mission is, quote, beautification, duty, and support. The defense secretary has authorized them to carry M4 and M17 rifles, but to date, we have not been able to locate anyone armed within the National Guard on the streets of DC. Why, though, are you so opposed to this deployment? One, it is not sustainable. You cannot continue this type of pace of operations, particularly when it's costing over $1 million a day in order to do this. The second, it's not scalable. You're not going to be able to do this in every single major American city, particularly when many of the cities that have the highest crime rates are the places that have actually deployed their National Guards to Washington, D.C. So who's going to go do the work in their cities? The third, it's unconstitutional. It's a direct violation of the 10th Amendment. And if for a party that talks about state rights, it's amazing how they're having such a big government approach in the way they're conducting public safety. The fourth reason is because it's deeply disrespectful to the members of the National Guard. You know, as someone who actually deployed overseas and served my country in combat, to ask these men and women to do a job that they're not trained for is just deeply disrespectful. And so when we're thinking about all of these lasting factors, when we're thinking about the fact that it serves as a distraction from the fact that the president's disastrous economic policies are making everything more expensive for everyday Americans and making life harder for everyday Americans, there is a multitude of reasons that I am against this and I will not authorize the Maryland National Guard to be utilized for this. No hay necesidad del asalto a Washington DC que está ocurriendo bajo el mandato de Donald Trump, también bajo la dirección de su asesor personal, Steve Miller. Ahora, obviamente todo esto es una maniobra que en parte es para distraer, pero yo no creo que deberíamos de llamarlo como que únicamente para distraer. Te voy a explicar rápidamente lo que está pasando. En primero, Donald Trump está usando esto para que los medios hablen de algo que no sea el caso de Jeffrey Epstein. Eso es un punto claro.
Pero otra cosa que la gente tal vez no se da cuenta, y es que Donald Trump está utilizando esto para sembrar un precedente. ¿Cuál es el precedente? Que si él logra hacer que den con toda esta Guardia Nacional, el ICE, toda la intimidación, los ataques que ha tenido contra la gente dentro de Washington, él logra crear que estadísticamente se reduzca el crimen que ya estaba reducido en Washington DC, y de hecho el crimen en Washington ya estaba por debajo de los últimos 30 años. Si él logra que esto reduzca más, que no lo creo, pero así sea que estafe o mienta, pero que en números se demuestre que el crimen es más bajo todavía, con este precedente sembrado, él podría ir a Chicago, él podría ir a Nueva York, a Milwaukee, y tratar de hacer exactamente lo mismo. ¿Para qué? Para que la gente tenga miedo, para que la gente no pueda quejarse de Donald Trump y sembrar lentamente su dictadura. Él lo que quiere es tomar el control de absolutamente todo el gobierno y utilizarlo como a él le plazca. Porque claro, Donald Trump quiere ganarse muchos millones de dólares más, y obviamente beneficiar a sus amigos multimillonarios. Porque sí, eso es lo que Donald Trump busca. No es un tipo fuerte, no es un tipo duro, ni siquiera es un tipo que pueda salir a caminar o a hacer ejercicio. Donald Trump simplemente es un hombre que está hambriento y sediento de más poder, pero mentalmente y físicamente está desmoronado. Y Wes Monroe señaló justamente eso, cosa que enojó mucho a Donald Trump, y publicó la siguiente cosa. Donald Trump se enfurece contra su némesis, siendo irrespetuoso con su memoria en un colapso nocturno. Donald Trump se pasó las primeras horas de la mañana desenterrando información vieja sobre su nuevo enemigo político y atacándolo en redes sociales. Wes Monroe, de Maryland, se ha convertido en el último gobernador demócrata en enfrentarse a Donald Trump por su manipulación partidista en el mapa electoral y sus amenazas de desplegar la Guardia Nacional en los estados demócratas, invitando al presidente la semana pasada a caminar por las calles de Baltimore con él. Donald Trump respondió el fin de semana con una diatriba en redes sociales en la que amenazó con retirar los fondos federales de Baltimore, lo que llevó al gobernador a burlarse de la capacidad física del presidente y de su falta de servicio militar. En respuesta, Donald Trump hizo la extraña afirmación el lunes de que el gobernador lo había llamado que era el mejor presidente de su vida. El miércoles, Monroe criticó la memoria absolutamente cómica de Donald Trump, un comentario que aparentemente dejó al presidente de 79 años aún más enojado horas después. Justo después de las 2 de la mañana, hora Washington, el jueves, Donald Trump volvió a publicar un artículo de hace un año de The Hill sobre Monroe, disculpándose por haber afirmado erróneamente en una solicitud de beca de la Casa Blanca en el 2006 que había recibido una estrella de bronce. Pero, ¿ese es el fin de su carrera política? Fue irrespetuoso con la oficina del presidente. Se quejó Trump en una publicación en Truth Social. El New York Times informó en agosto del 2024 que Monroe, un veterano del ejército de Estados Unidos, que fue desplegado en Afganistán desde el agosto del 2005 hasta marzo del 2006, había incluido la estrella de bronce en su solicitud a pesar de no haber recibido el premio. Monroe, quien recibió varios honores, incluido la Medalla de Servicio de Defensa Nacional, dijo que fue un error honesto y afirmó que había incluido el honor de recomendación de un oficial superior, que lo recomendó para la estrella de bronce. Mi comandante adjunto de brigada se sintió cómodo instruyéndome premio en mi solicitud para la beca, porque recibió confirmación de la autoridad de aprobación de que la estrella de bronce fue firmada y aprobada por su liderazgo superior. Monroe escribe en una declaración publicada en redes sociales que en el ejército hay un entendimiento de que si un oficial superior te dice que una acción está aprobada, puedes confiar que es un hecho. Más tarde se entristeció al enterarse de que no había recibido la estrella de bronce. Escribió el comandante. En cuestión confirmó la versión de los hechos al Times. Entonces Donald Trump, un tipo que evitó reiteradas veces entrar al servicio militar, está criticando a Wes Monroe porque, bueno, no tuvo este mérito de estrella de bronce, pero sí fue a la guerra, estuvo un año ahí, obtuvo varios méritos que Donald Trump en su vida pudo haber obtenido, mientras que Donald simplemente no puede ni caminar. Todo esto llega a un punto en el que ya ni siquiera es gracioso, sino que da pena. Pero bueno, todos sabemos que Donald Trump en su cabeza siempre va a inventar cualquier excusa con tal de atacar a alguien que no le cae bien. Él sabe que es débil, él sabe que es patético, por esa razón necesita intimidar. El último ejemplo de esto no le ha salido nada bien, porque al menos en Washington DC ya nadie lo está tolerando. Miren el clip, por favor. There's a video you may have seen of a guy named Sean Dunn, a former Department of Justice staffer and Afghanistan veteran, who lost his temper and threw a Subway sandwich at a federal agent while protesting Donald Trump's takeover of the Capitol. Another That happened earlier this month. Dunn was initially detained and then released. Now, I think it is not a good idea to throw sandwiches at people. I don't think Dunn should have done that. But the response to the sandwich throwing incident from the White House wasn't just disproportionate.
It was absolutely unhinged. An individual went up to one of the federal law enforcement officers and started jumping up and down, screaming at him, berating him, yelling at him. And then he took a Subway sandwich about this big and took it and threw it at the officer. He thought it was funny. Well, he doesn't think it's funny today because we charged him with a felony, assault on a police officer. And we're going to back the police to the hilt. So there, stick your Subway sandwich somewhere else. According to local news report, Dunn repeatedly tried to turn himself in upon seeing what a big deal the White House was making over his case, but he was unsuccessful. Instead, his arrest was the subject of one of the most deranged propaganda videos I've ever seen in my life, certainly ever seen put out by the U.S. government. It looks like a scene from Narcos or maybe a Paul Verhoeven film like RoboCop. What appears to be about a dozen heavily armed FBI agents and U.S. Marshals with body armor and riot shields storming a luxury condo building in Washington's West End to detain a guy in jeans who is obviously not resisting in any way, all because he is accused of throwing a sandwich. And here's the kicker. Today we learned that federal prosecutors were not able to convince a grand jury to charge him with a felony. A group of his peers simply refused to buy the government's ginned-up case. And to be clear, in normal times, it is extraordinarily rare for a grand jury to refuse to approve an indictment. The deck is heavily stacked towards the prosecutors in these situations. There's the old cliche, right? You could get a grand jury to indict a ham sandwich. And yet, the U.S. Attorney's Office for D.C. could not get a grand jury to indict a guy for throwing the sandwich. This isn't an isolated incident. Earlier this week, we learned that same U.S. Attorney, Jeanine Pirro, last seen on Fox's The Five, that her office similarly failed to get a felony indictment against a woman who's alleged to have tried to block ICE from detaining someone. Not one, not two, but 3 grand juries refused to sign off on felony charges in that case. Eventually, Pirro just gave up, charged her with a misdemeanor instead. Supongo que ahora la justicia es un plato que se sirve mejor en un sándwich, ¿verdad? Muy buen marketing para ellos, pero eso es todo para ellos. Relaciones públicas. Pero sí, lastimosamente esta es la administración de Donald Trump. Se preocupan por hacer buenas relaciones públicas, hacer un gran marketing, pero no se preocupan por lo más importante que es hacer. Les da igual la seguridad, les da igual cumplir promesas de campaña, les da igual todo. Simplemente quieren parecer que están bien. Esto es como cuando Donald Trump dijo que en su proyecto de ley iba a haber recortes de impuestos para el seguro social, recortes de impuestos para horas extra, recortes de impuestos para propinas. Luego lo vociferó 1000 veces. Nunca lo escribió. Nunca fue real, simplemente lo dijo. A Donald Trump le gusta que escuches, que te enamores de las cosas que te dice, pero a la hora de la hora no hace absolutamente nada de eso. Y Wes Monroe, por supuesto que siguió denunciándolo justo aquí. Mira el clip, por favor. So once again, the president's showing that this is not about policy. This is not about supporting your people. This is not about what it's going to do to port workers and small businesses. This is an ideology. And it's a deeply dangerous ideology, and frankly, again, something he's talking about pulling that he did not give us in the first place. And that's why I tell our people, do not let someone take your power who did not give it to you in the first place. No podemos ser intimidados por la forma de la que hablamos sobre el crimen. No podemos simplemente calificar todo esto, y siento que esto es algo que los demócratas hacen muy a menudo. O sea, ¿a qué me refiero? Que los demócratas se pueden quejar, siempre se quejan, y está bien quejarse. Pero el problema es no hacer, porque yo he escuchado a un montón de líderes demócratas decir: ay, es que Donald Trump ha aumentado el crimen, ay, es que Donald Trump está haciendo cosas ilegales, está desapareciendo gente, está atacando a gente inocente, a ciudadanos, porque simplemente no parecen estadounidenses. Qué mal, voy a hacer una publicación, voy a enviar una carta. Pero no hacen nada. Esto no sirve de absolutamente nada. Que todo se quede en voces, yo lo entendería del pueblo. Que el movimiento, que los demócratas o cualquier persona que no le guste esto envíe cartas, haga publicaciones, está bien. No tienen tanto poder para ser escuchados. Pero líderes demócratas, candidatos, senadores, congresistas, gobernadores, que simplemente hagan esto, es una pena, porque ellos sí tienen voz y tienen voto. Un gran ejemplo de esto: Monroe, como lo están viendo, se lo expliqué en el video, Gavin Newsom. No hay muchos, pero hay ciertos demócratas que le están haciendo voz a Donald Trump. Así que bueno, yo quería antes de irme dejarte con ese mensaje y como siempre, para mí lo más importante es tu opinión y me encantaría que la pongas en los comentarios. Además, si te gusta el contenido de política estadounidense, te va a encantar suscribirte al canal, ya que subo videos todos los días. Mi nombre es José Alvarado, soy economista y estoy comprometido con informarte diariamente. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.